Ajá. Listo, pues. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros aquí desde temprano. Es un placer ya compartir, ¿verdad?, con cada uno de ustedes y pasarla aquí, bueno, pasarnos los chistes y hablar un poco, pero también es hermoso poder venir y centrarnos en la Biblia, ¿verdad?, y poder estudiar de su palabra. Así que, bueno, vamos a comenzar este tiempo con una oración y después Darío ya va a proceder con la clase del día de hoy. Así que les invito a inclinar sus rostros para comenzar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de llegar a tu presencia una vez más, Señor. Como hermanos, Señor, dispuestos, Padre, como congregación, a aprender de ti. El objetivo de estas clases, Señor, es conocerte más. No es ampliar nuestro conocimiento simplemente por el hecho de tener algo en la cabeza, sino agrandar nuestro corazón en cuanto a la obediencia a ti, Señor, en cuanto al conocimiento de ti. Permítenos, Señor, utilizar estas clases, Señor, para la edificación espiritual. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, a Darío y a mí, Señor, de contribuir al crecimiento de la iglesia. Pero también gracias, Señor, porque también nos permites aprender, Señor, en medio de todo este proceso. Y también, Señor, crecer juntos con los hermanos, también con cada uno de los alumnos, con los pastores, Señor, con toda la iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, y también gracias por cada alumno y cada corazón dispuesto. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Darío. Hola, hola hermanos, Dios les bendiga. Un placer de nuevo saludarlos a cada uno. Bendiciones ahí para la familia Hansen, hola Evangelina, hola hermana Brenda, David Mora y su familia, hermana Licero Segueda y su esposo, Dios les bendiga, un gusto, saludos hasta allá. Don Douglas y Douglas Jr. ahí, Dios les bendiga. Hermana Marta Aguiluz, Dios le bendiga. Hermana Georgina y su familia. Josué Cáceres, su familia, Dios le bendiga. Hermana Nubia, hermano Rolando y Rolandito también por ahí, Dios le bendiga. Un saludo a todos. Carlos y Diana, saludos. Ronald y Denise, saludos. Hermano Junior, amado, Dios te bendiga. Daniel Andino, Dios te bendiga. Doña Irma, saludos ahí, Dios le bendiga, orando. Y hermano Cristian Lezama, Dios le bendiga. Ahí un gusto a todos, un saludo a todos. Y es un placer, ¿verdad? Es un placer. Aquí estamos junto con mi esposa también acá. Ya en un nuevo domingo, ya una nueva clase, así ya preparado, ¿verdad? Como mencionó Ronnie. Hola, Evangelina. Como mencionó Ronnie en su oración, ¿verdad? Aprendiendo más de la palabra de Dios y aprendiendo con las preguntas que ustedes nos dan también para poder seguir, ¿verdad? Seguir estudiando su palabra, seguir profundizando y que sea ¿verdad? La palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Aquí que vamos a compartir entonces ya la pantalla y vamos a empezar con la clase del día de hoy. A ver aquí y lo ponemos. Entonces ya, gracias a Dios, estamos semana 11, a empezar la semana 12 ya, clase 38, domingo 18 de septiembre, solo para que queden en la grabación ahí. Entonces, la clase por Zoom. Gracias a las personas que enviaron sus preguntas. Tenemos ahí un par de preguntas ahí en línea ya. Y los que tienen preguntas las pueden enviar ahorita también al chat. Son difíciles las preguntas así en vivo, pero vamos con la ayuda de Ryan y el profesor Raúl, si se conecta, vamos a ir contestando algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, gracias a las personas que nos contestaron, ¿verdad? Que ya están viendo los videos y a los demás, ánimo, ¿verdad? No, la idea, el día domingo solo estamos haciendo un pequeño resumen y contestando las preguntas que surgen en la semana. No es que vamos a dar otra nueva clase, ¿verdad? Sino que un repaso. Así que ánimo. Yo sé que varios ahí están ahí pendientes de los videos. Qué bueno, gracias a Dios. Y gracias también a los que responden, mandan mensajes y todo. Entonces, tarea para la próxima semana. Ya que el día lunes no hay video, ya se cambió el estilo. Entonces, vamos a dejar tarea. Vamos a leer desde el
capítulo 12, el pacto de Dios con Abraham, hasta el capítulo 25. ¿Por qué? Porque ahora vamos a esta segunda parte del libro de Génesis, o de aquí en adelante, vamos a estar estudiando por personajes. Vamos a estar estudiando por personajes. Así que, para los que decían que íbamos tal vez muy lento y todo, no se preocupen. Ahora llegamos a la etapa, vamos a estudiar personajes. El próximo video ya empezamos a hablar un poco de la vida de Abraham. En la siguiente semana vamos a dedicar un video más a hablar sobre Abraham, y después vamos a hablar ya sobre Isaac. Entonces ya de ahí directo nos pasamos a otro personaje bíblico. No vamos a estudiar cada uno de los detalles de la vida, pero por eso queremos la lectura, que usted nos acompañe con la lectura de su Biblia, y así ir complementando las clases. Así que ánimo, sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Usted dice, no, pero es que son muchos capítulos. Bueno, empiece con uno, el martes con dos, empiece hoy con uno, el martes con dos, el día miércoles con tres, y así, ¿verdad? Vamos a ir avanzando, y sí se puede llegar, sí se puede llegar. Aún si lee 2 por día, llegamos ahí al otro jueves, ¿verdad? Al otro domingo ya completa la tarea. Dos capítulos por día y listo. Bueno, nos llegó una pregunta. Era una pregunta, pero dentro de la pregunta venían varias preguntas ahí incluidas. Entonces, vamos a contestar, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que Noé era un varón justo y recto, era perfecto en todas sus generaciones. Sí. Con el diluvio, Dios quería erradicar la maldad. Sí. Pero, ¿qué pasó con la maldad después entonces? ¿Qué pasó con la maldad? ¿Por qué hay maldad después del diluvio? Entonces vamos a contestar esta pregunta. ¿Se erradicó totalmente la maldad en el diluvio? ¿Cómo entró la maldad después del diluvio? Entonces, esa es más o menos lo que captamos ahí de la pregunta, y vamos a ir contestando eso ahora. Si Noé era y entonces ahí vamos a ver eso. Si Noé era un varón perfecto, ¿qué pasó con la maldad? Entonces, bueno, contestándole así directamente, la primera es, ¿se erradicó totalmente la maldad en el diluvio? No. ¿Por qué? Porque usted y yo somos prueba de eso. ¿Cómo así? Tanto yo soy pecador, como ustedes todos somos pecadores, dice la Biblia, en Romanos. Entonces, ¿se quitó la maldad? No se quitó la maldad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero, ¿cuál es el punto? Dios decidió quitar la humanidad de la tierra. Sí, raerla, o sea, quitarla de raíz. En el 6.7, Génesis 6.7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios sintió dolor en su corazón por la maldad, por cómo se había desarrollado todo. Entonces, Dios dijo, lo voy a quitar todo. Entonces, ahí encontramos en el por qué, ¿verdad? En Génesis 6.12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y ahí hay una pregunta existencial mía. Por la maldad del hombre, Dios mató todos los animales y todas las aves. ¿Por qué? No la voy a poder contestar, ¿verdad? Ahorita, pero no me la hagan tampoco, ¿verdad? Porque todavía no sé por qué. Imagínense, por la maldad del hombre destruyó Dios la tierra también. Entonces, ¿qué culpa tienen ellos, verdad? ¿Qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tienen las aves? ¿Y qué culpa tienen las plantas del pecado del hombre? Bueno, pero Dios decidió hacerlo. ¿Podemos contradecir el plan de Dios? No. ¿Podemos decir que Dios es malo?
No, Dios es justo. Dios es justo. Y su misericordia, aquí la vemos que llegó, ¿verdad? Llegó hasta cierto punto y después actuó su justicia. ¿Dejó de ser misericordioso? No. ¿Por qué? Porque había un hombre justo y Dios le dio gracia a Noé ante sus ojos. Entonces, Dios decidió, como mencionamos, ¿verdad? Dios vio a Noé justo. Y por Noé, no dice la Biblia que los hijos de Noé eran justos. O sí dice, perdón, no sé si en mi Biblia no se menciona y en su Biblia sí, ¿verdad? Pero no se menciona una actitud piadosa. Pero sí, gracias a Dios se menciona de que Sem, de la línea de Sem, ellos tuvieron misericordia de Dios y se acordaron de Dios. Entonces algunos justos había, sí. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas, ¿verdad? Estudiamos ahí el domingo pasado en la predicación cuando se habló sobre Elías, ¿verdad? Que Elías se sentía solo también, tenía miedo, pero Dios le respondió, hay más personas que tampoco han doblado sus rodillas. Así que, aunque nosotros como Noé pensamos que es el único justo sobre la tierra, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Entonces, Dios decidió no volver a destruir la humanidad con un diluvio, aunque sabía que todas las personas somos malas. Ahí le puse somos, tanto usted como yo somos malos, sí. Esta fue la conclusión en el pacto de Dios con Noé. Y en el Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato con el sacrificio que había hecho Noé. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, desde jóvenes ya somos malos. Dios conoce nuestro corazón y aún la intención del corazón ya es mala. Dice, dentro del pacto de que Dios hace con Noé, dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, con agua. Dios hizo su pacto que no lo iba a volver a destruir. La humanidad siguió siendo mala, sí, siguió en su maldad. En el próximo, no iba a hablar sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero dice ahí, ¿verdad? Que la maldad de la gente de Sodoma y Gomorra llegó hasta Dios. ¿Cómo? Las oraciones de las personas alrededor de Sodoma y Gomorra pidiendo justicia por la maldad que había en la ciudad, esa llegó hasta Dios, esa oración, esa plegaria, ese clamor llegó hasta Dios. Entonces Dios hizo justicia. Dios hizo justicia. Entonces, pero en ese caso no destruyó otra vez la humanidad de cero, no. Juzgó específicamente, ¿verdad?, a la ciudad. Y cuando ustedes lean, ¿verdad?, ahí en Génesis, van a ver, ¿verdad?, cómo el pecado llegó y hasta pecado de inmoralidad, ¿verdad? Desde el más joven hasta el mayor, dice que estaban ahí, ¿verdad? Con su inmoralidad. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios pudo haber vuelto a raer a quitar toda la humanidad. Sí, pero por su misericordia no lo hizo. Y Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Ahí vamos a hablar más acerca de eso. Entonces, ¿pecaron las personas después del diluvio? Sí. Y ahí podríamos decir todos. Pecó Noé porque él se dejó llevar, ¿verdad?, por la embriaguez, se dejó llevar por el vino. Pecaron sus hijos, unos menospreciaron, ¿verdad? Imagínense, unos hasta desestimaron. Mira, se rió, ¿verdad?, uno de los hijos de Noé. Mira, mi papá, el que salvó la tierra, mira cómo está, todo embriagado, ¿verdad?, todo mal. Entonces, hubo una burla de parte. ¿Qué pasa? Había pecado. Después, ¿verdad?,
después del tiempo, dice que vino una persona que se llamaba Nimrod, y él fue gran cazador, y él dijo, él y varias personas dijo, edifiquemos una ciudad. ¿Había pecado? Sí, había pecado, porque ellos dijeron, para hacernos nombre, para alabarnos nosotros y no a Dios. Entonces, no se menciona allí que los hijos de Eber estaban de acuerdo en ese plan, porque Eber fue una persona piadosa, y de ahí vienen los hebreos, ¿verdad? Entonces, pero el pecado se siguió transmitiendo a toda la humanidad. Y el pecado, bueno, si no, pregúntenos, ¿usted ha pecado? ¿Yo he pecado? Sí, todos hemos pecado. Entonces, pero entonces, ¿qué pasa con el versículo de Génesis 6:9? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Sí, Noé era perfecto, pero no significa que nunca pecó. No significa eso. Sino que era recto. Era una persona recta en su actuar. ¿Pudo pecar? Sí, pudo pecar. Vemos una situación ahí al final de su vida, ¿verdad? De embriaguez. Que eso lo llevó a otras consecuencias para su familia y demás. Pero lo que vemos aquí es que el pecado siempre estuvo en la humanidad. El pecado pasó a toda la humanidad. Y el pecado no se va a quitar de la humanidad hasta que Jesús regrese. Hasta que Jesús regrese, seamos transformados y acabe por siempre Jesús con el pecado. Hasta ese momento se va a quitar el pecado de la humanidad. Y cuando usted le pide perdón a Jesús por sus pecados, Dios ha prometido que Él nos va a dar un nuevo destino. La naturaleza pecaminosa está en nosotros, sí, todavía. Por eso pecamos. Sus hijos pecan también. Sus hijos cometen pecado, porque está la naturaleza pecaminosa. Ah, pero usted es bueno. Usted se conecta, usted mira los videos, usted lee la Biblia, usted ora, sí. Sus hijos pecan, sí, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Tenemos que inculcarle a ellos los hábitos para que ellos mismos puedan buscar de Dios y pedir, ¿verdad? Vivir una vida piadosa a ellos también, y pedir que ellos pidan perdón por sus pecados. Entonces, ¿el pecado está en nosotros? Sí. ¿Aún después del diluvio? Sí, aún después del diluvio. Entonces, tenemos que pedir que Dios nos limpie a través de la sangre de Jesús, a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz por nuestros pecados. De esa forma, ahora, como mencionamos, vamos a quitar nuestro destino, que no va a ser morir y estar lejos de Dios. Vamos a morir, muy probablemente sí, pero no vamos a estar separados de Dios, sino que vamos a estar con Dios. Esa es la promesa que tenemos. Entonces, ¿había pecado? Sí. ¿Hubo pecado? Sí. Ahí mencionamos, ¿verdad? Lo de la embriaguez de Noé y todo lo demás. Hubo consecuencia, castigo también para sus hijos y sus nietos. Entonces ahí. Después, ¿verdad? Hubo este deseo de las personas de ir en contra de Dios. Dios les había dicho en 9:1, llenen la tierra, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra, espárzanse. Pero ellos dijeron, un grupo de personas dijo, edifiquemos una torre, quedémonos aquí, quedémonos juntos, por si fuésemos esparcidos. Ahí Génesis 11 del 1 al 4. Entonces, dice la Biblia que Dios miró, descendió para ver la ciudad. Y dijo, ahí habla de un plural. Vamos a ver, vamos a leerlo ahí textualmente. Dice, y dijeron, ¿verdad? Vamos, edifiquémonos una ciudad, Génesis 11:4. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, y si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, por si fuésemos esparcidos. En el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. En el 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Quién dijo acá?
Jehová. Ahí lo queda bien claro esa parte. En el 11:7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagínense, había un pecado. ¿El pecado cuál era? Desobedecer a Dios. Después el otro pecado era que ellos llevarse la gloria, edificar un monumento, edificar una torre y que todo el mundo la conociera y dijera, ah, esa es la torre y esa la edificaron tales personas. Wow, mira qué bonito les quedó. Y ahí, no llevarse a ellos la gloria, sino que no llevarse Dios la gloria, sino que ellos mismos llevarse la gloria. Entonces, ahí hay otro pecado ahora. Pero Dios actuó. Dios actuó. Entonces, este plural descendió en el versículo 7, nos indica que sí, hay un solo Dios, porque dijo Jehová y en el 6 dice, pero ese Dios mismo habita en 3 personas. Entonces, ¿por qué el plural? Así como el plural en Génesis 1:26, hagamos al hombre, es un plural, sí. Entonces, ¿qué está hablando? Y nos da todos estos plurales, cuando habla acerca de Dios, nos habla de lo que va a venir en el Nuevo Testamento, la doctrina de la Trinidad, que es un Dios en 3 personas. En el 3:22 dice, dijo Jehová cuando el hombre había pecado, dijo Jehová Dios, el hombre es como uno de nosotros, que está uno de nosotros, que sabe el bien y el mal. ¿De qué ese plural a quién se refiere? Un Dios en 3 personas. Me gusta este versículo ahora, en el encuentro que tuvo el profeta Isaías con Dios. Y dice, ¿verdad? Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, Dios? ¿Y quién irá por nosotros? Eso lo dijo Dios. Eso lo dijo Dios. Entonces la respuesta de Isaías fue, ¿verdad? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Este plural, cuando se refiere a Dios, nos da el punto de un Dios en 3 personas, de la Trinidad. Así que cuando habla ahí en la Torre de Babel, descendamos, está refiriéndose a Dios. No está refiriéndose a los ángeles, que los ángeles hicieron algo. No, no, no. Se está refiriendo a Dios mismo. A Dios mismo. Entonces, creo que ahí contestamos ahí esas preguntas, ¿verdad? Si hay más preguntas, ahí pueden enviarlas al chat. Si no, ahora vamos a hacer un repaso ahí de la semana, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Y la pregunta sería también para nosotros, ¿verdad? Si Dios nos dice, ¿quién irá por nosotros? O sea, ¿qué está haciendo usted para el beneficio del Evangelio? ¿Qué está haciendo usted en beneficio de la obra de Dios? Ah, no, estoy leyendo la Biblia. Qué bueno. ¿A quién la está compartiendo? Es eso, ¿verdad? De eso se trata la vida cristiana, práctica. Tener hábitos piadosos, leer su Biblia, orar, profundizar, estudiarla, sí, póngala en práctica. Que la gente alrededor suyo mire a Dios y que usted sea como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, ahora sí, ahora vamos con, ¿dónde surge Abraham? Bueno, Abraham es uno de los patriarcas de Israel, del pueblo judío, y él estaba en una ciudad de idolatría. Y justo hablaba con Keila en la semana ahora, y alguien pudo haber dicho, de una ciudad idólatra pudo salir algo bueno. Sí, salió Abraham. Entonces, ahí si leemos Génesis del 11 al 32, Génesis capítulo 11, del 10 al 32, ahí vamos a ver, ¿verdad?, la descendencia, de dónde viene, ¿verdad?, su línea de ancestros de Abraham. ¿Qué nos habla esto? Que es una persona de historia, que es una persona que se puede estudiar. No es alguien que salió así de la nada, sino que hay un proceso y Dios dejó con cuidado el relato de la vida de Abraham también, ¿verdad?
Entonces, su papá Taré, después él decidió, ¿verdad?, salir de la ciudad. Aquí en el 11:31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí. Entonces, ¿ellos dónde vivían? En una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos. Entonces, de la línea de Sem, como vemos ahí en el capítulo 11, proviene Abraham. Y toda la nación judía va a conquistar Canaán, en lo que es la profecía que Dios le dio a Noé, ¿verdad? Cuando él ya estaba sobrio, Dios le reveló que Canaán iba a ser siervo de Sem. ¿Y dónde lo vemos cumplido? Aquí, ¿verdad? Con Abraham, que Dios le da de nuevo la promesa de que él iba a conquistar toda esa tierra. Entonces, ahí si miran la flechita, ahí está la ciudad Ur de los Caldeos, en el sur de Babilonia, y era una ciudad idólatra. ¿Por qué? Era una ciudad importante en el mundo. En algunos comentarios decía que hasta que tenían, ya tenían libros o una forma ahí de enseñanza avanzada. Entonces era una ciudad muy adelantada para su tiempo. Y Ur de los Caldeos es una ciudad idólatra. ¿Por qué? Josué 24:2 nos habla de esto. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río Jordán. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. ¿Por qué Josué menciona en su sermón, ya para terminar su vida, esta situación? Porque los judíos, después del tiempo, ellos se habían apartado. Llegó una generación que se había apartado directamente del camino de Dios. Esto es después de que Josué y su generación murieron. Y Josué los desafía antes de morir y les dice, no sé a quién ustedes van a servir, si a los dioses que sirven ahí la gente que está con ustedes, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. En el caso, ¿verdad? Dios le había puesto, ¿verdad?, al papá de Abraham, a Taré, salir de esa ciudad idólatra. Entonces ahí hay una pregunta que contestábamos, ¿verdad? ¿Quién movió a Abraham de Ur de los Caldeos? ¿El papá, Taré? ¿Abraham mismo decidió o Dios mismo lo movió? Entonces ahí en Génesis 12:1-2 menciona esto, ¿verdad? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Posiblemente Dios había hablado con el papá de Abraham. Sí, no hay dificultad en eso. Pero, ¿quién estuvo atrás de todo esto? Dios. ¿Por qué? Continuando ahí la lectura 12:3-4, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Ya habían salido de Ur de los Caldeos, estaban en una tierra que se llamaba Aram. Allí tenía Abraham 75 años y Dios le volvió a hablar, ¿verdad? En Génesis 15 le vuelve a dar, ¿verdad?, de nuevo la promesa. A ver. Ajá. Aquí Génesis 15:7 le dice Dios, después que le repiten de nuevo la promesa a Abraham, en el 15:7 le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra.
Posiblemente su papá, Dios le dio la idea a Taré. Posiblemente Adán dijo, está bien, voy a ir. Pero ¿quién se atribuye toda la gloria? Dios. Dios posiblemente también se le presentó en Ur de los Caldeos. ¿Cómo? Bueno, en Hechos 7, cuando Esteban está dando un discurso ante los judíos, él dice en el 7:2, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos. ¿A qué se refiere a esto? A Babilonia, a toda esa tierra. Y habitó en Aram, y de allí nuestro muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a la tierra de Canaán, donde están ahora los israelitas, ahí en el contexto de Hechos 7, en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces podemos concluir que, ¿quién movió a Abraham de Ur de los Caldeos, de una ciudad idólatra? Dios. Dios sacó a Abraham, Dios llamó a Abraham, Dios movió a Abraham. Y después, ¿verdad? Abraham le cambió el nombre a Abraham. Génesis 15:7. Entonces Dios habló directamente con Abraham y le dio una promesa. Dios le dio un pacto y se lo mencionó 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Menciona el texto, ¿verdad? Que Dios le repitió el pacto. Y en algunas veces la última le agrega, ¿verdad? Más al pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, leímos Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15, Génesis 13, también se menciona el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ahora nos vamos a detener en esto, vamos a explicar ahí un poquito. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios con Abraham le dice, ¿verdad?, en una oportunidad, y serán benditas en ti, Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros que somos hondureños, también estamos incluidos en la bendición que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? A través de un descendiente suyo, Jesús. Y Jehová dijo a Abraham, después leyendo Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto es algo que nosotros podemos reclamar hoy en día. Vengo a reclamar la tierra que Dios le dio a mi padre Abraham. No. Dios se la dio a Abraham y sus descendientes directos allí. Pero, y dice, ¿verdad? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Entonces, habitar la tierra no nos incluye a nosotros directamente. Pero, lo que sí es, tenemos bendición. Más adelante dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno la puede contar, el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Vamos a ver, Génesis 15 del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí menciona los que habitaban en esa tierra. Y era gente descendiente de Canaán. La misma promesa que Dios le había dado a través de Noé, de que la descendencia de Canaán iba a ser siervo de Sem. Sí, aquí se cumple con Abraham. El 17, Génesis 17. Perdón, vamos leyendo rápido porque ustedes lo van a leer entre semanas, ¿verdad? Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Dios le volvió a repetir su promesa? Sí. Porque le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Abraham tenía 99 años, no tenía un hijo. Abraham le había dicho, ¿verdad? Yo tengo un siervo, y este siervo, como es nacido en mi casa, me puede heredar. Dios dijo, no. Allí en la semana vamos a ver, ¿verdad?
características, puntos fuertes de la vida de Abraham y puntos débiles de la vida de Abraham. Ahí lo vamos a ver también. Y vamos a ver esto ahora. Él quería hacer las cosas a su manera, pero Dios le dijo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Aquí donde menciona ahora, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham. Ustedes pueden decirlo de igual forma, pero la H allí menciona que es diferente el nombre ya, ¿verdad? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Aquí. Ahora, parte del pacto de Dios con Abraham es que sus hijos tenían que ser circuncidados. Entonces, ahí le dicen, Génesis 17 establece ahora cuál es el procedimiento y quiénes van a ser circuncidados, todos los varones. Es una costumbre del pueblo judío que tiene ahora circuncidar a todos los varones, ahí como menciona, ¿verdad? Después de 8 días, 17, 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Esa es la señal, ¿verdad? Esa es la señal. Así como la señal del pacto de Dios con Noé era el arco iris, la señal del pacto de Dios con Abraham era que tenían que ser circuncidados y que le iba a dar la tierra y la descendencia iba a ser grande, así como las estrellas. Pero me gusta, y vamos a terminar aquí con Génesis 22. Génesis 22, del 15 al 18. Aquí entramos nosotros, hermano. Aquí entra usted. Bueno, el profesor Raúl ya estaba incluido, ¿verdad? Pero nosotros entramos aquí. Dice Génesis 22, 15. Después, justo después de que Abraham obedeció a Dios y iba a sacrificar a su hijo, una costumbre pagana era adorar, matar a sus hijos y ofrecerlos a los dioses. Abraham no cuestionó eso, sino que Abraham dijo, Dios va a proveer. Cuando Isaac era un muchacho y sucedió esto, Isaac le preguntó, ¿y dónde está el cordero? Dios va a proveer, dijo Abraham. Y después de que, cuando ya estaba por sacrificar a su hijo, Dios le dice a Abraham, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí entramos nosotros. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que Dios estaba pensando en nosotros. Que Dios, cuando llamó a Abraham, cuando eligió a Abraham, Dios ya sabía, Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Abraham era un superhombre, no, lo vamos a estudiar el miércoles, y no era, no era una persona perfecta, íntegra y todo, no, tenía sus dificultades, sus cuestionamientos, quiso hacer como nosotros, la Biblia lo menciona igual a nosotros, pero creyó a Dios y Dios le contó eso por justicia, por justicia. Entonces, vamos a parar aquí y ahí, ¿verdad? Dejamos la clase, creo que ya es hora, perdón que esta vez no me fijé, ¿verdad? Si habían preguntas en el chat allí, pero contestando esto, ¿verdad? Dios eligió a una persona, Abraham, y pudo haber elegido a cualquier otra persona, sí, pero Dios decidió a Abraham. Allí en un versículo mencionamos el día viernes, ¿verdad? Que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a su descendencia a obedecer a Dios. Entonces, Dios vio, ¿verdad? Dios sabía, no estoy inventando una nueva doctrina, algo así, no, sino que Dios está fuera del tiempo. Para Dios, todo es un eterno presente. Entonces, Él ya sabe
nos conoce a cada uno de nosotros. Pero Dios decidió utilizarnos a pesar de lo que somos, a pesar de las fallas que tenemos. Y Dios decidió utilizar a Abraham a pesar de sus fallas también. Pudo haber utilizado a otra persona, pero Dios es personal, Dios actúa y Dios no va a ir en contra de sí mismo, y Dios tiene misericordia de nosotros. Y proveyó, ¿verdad? Proveyó una solución al pecado. El pecado no se quitó con el diluvio, no, pero Dios ya tenía un plan. El pecado no se quitó con haber comido del fruto, no. Dios ya tenía un plan. Iba a mandar a un descendiente de la mujer, Jesús, y que él iba a quitar el pecado, que él iba a destruir a la serpiente. Así que, ¿qué tenemos nosotros hoy en día? ¿Cómo podemos concluir? Que podemos también ser una persona de bendición a muchas personas. ¿Cómo? Creyendo en Dios, confiando en Dios, orando, leyendo nuestra Biblia y confiando en Dios. No, pero hermano, es que solo leer, es lo mismo, es solo llenar información. No, confíe en Dios, crea en Dios y Él nos puede ayudar, ¿verdad? Abraham salió de su tierra, una nación, como lo mencioné varias veces. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos en un ambiente lleno de pecado, pero aún así Dios nos puede utilizar. ¿Cuándo? Si estamos dispuestos a obedecerle. Entonces, hablamos, ¿verdad? De la elección, sí, de obedecer, sí. Dios nos puede utilizar si nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Así que, ánimo, hermanos. No sé si hay más preguntas, sino saludar, ¿verdad? Ahí también a la hermana Tere, saludar a Irma Denise, saludar a los que se conectaron ahí después, Abigail, Diana también, hermana Jenny y Víctor, saludos ahí a todos y cada uno. No sé si hay unas preguntas, si no terminamos, Ronnie, orando sería. Sí. Ok. Bueno, no sé, también Ryan, si hay algo que quieras añadir, este es el momento, ¿verdad? Si no, estamos bien. No tengo nada, gracias. Ok, súper. Bueno, mis hermanos, entonces, bueno, continuamos estudiando. Ya vieron que ahorita vamos a hacer un salto más rápido en cuanto a velocidad, ¿verdad? Vamos a avanzar mucho más rápido, vamos a cubrir muchos más capítulos y tenemos que siempre mantener eso, ¿verdad? La lectura al día para mantener el contexto, para no perdernos en un salto de un personaje al otro, y cuando estemos en la clase, pues poder hacer las conexiones de las cosas que se están discutiendo. Entonces, bueno, mantengamos eso ahí en la mente. La tarea, ahí está, la lectura del capítulo 12 al 25, ¿verdad? Parece bastante, pero la verdad es que no. Sobre todo esta parte que es bastante histórica, uno la lee bien rápido, pero también les digo, ¿verdad? Cuando empiecen a leer y se emocionen, no solamente se dejen emocionar por la historia, para ver cómo termina, sino realmente pónganle atención a las cosas de Dios que vamos a ir aprendiendo con cómo Dios va tratando con los personajes, con Abraham a lo largo de su vida, y que nosotros podemos aprender y aplicar de eso en nuestra vida también. Bueno, entonces vamos a tener una oración ya para cerrar, y con esto entonces, bueno, los dejamos para que puedan terminar su mañana y después reunirnos otra vez a las 11. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu Biblia, Señor, y poder ver cómo tú desde el principio del mundo, Señor, y aún hasta hoy, Señor, y todo lo que queda del tiempo, Señor, del universo, del tiempo que nosotros podemos medir, tú, Señor, ya lo tienes todo previsto, Señor, y lo has ya desde la eternidad, Señor, dispuesto a todo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, con nuestra mente finita, Señor, leer la Biblia y aprender de ti, Señor, no para ser sabios en nuestro entendimiento, Señor, sino para poder seguirte, Señor, de corazón, entender cuáles son tus deseos para la humanidad desde el principio, Señor, y poder comprender a través de Cristo, Señor, cuál es el camino de la salvación. Gracias, Señor, por todas las cosas, Padre. Permítenos permanecer en el estudio, Señor, y no decaer. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, mis hermanos, entonces con Gracias, esto hermanos. ya terminamos la clase y nos vemos entonces a las 11 para el culto general. Un gusto haberlos visto. Saludos, familia. Dios les bendiga. bendiciones. Saludos a todos. Bye. Chao. Saludos, Dios les bendiga. Un placer verlos. Igual. Bye.